Vamos con los talleres jóvenes. En las máquinas virtuales, la semana anterior, nosotros lo que realizamos fue generar unos discos en red jóvenes, en los cuales en uno de los equipos compartíamos una unidad que le dimos por volumen Z, ¿ya? Que en este caso era el equipo 1. Y el equipo 2, ¿cierto?, tomaba esa unidad como si fuera propia, ¿ya? Y de hecho eso nos permitía que pudiésemos transferir archivos en forma, ¿cierto?, en forma de red, en una red de datos, y por lo tanto podría respaldar en forma remota archivos que tenga en mi equipo, ¿ya? Físicamente recuerden que el equipo 1 tenía un disco duro particionado y una de las particiones fue compartida, y en el caso del otro equipo fue a buscar esa partición y la asumió como propia, ¿cierto? La asumió como propia. Eso es lo que nosotros generamos. Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es ocupar esa misma partición que está en el otro equipo, en el equipo 1, para hacer lo que se llama copias de seguridad, ¿ya? Las copias de seguridad es una de las herramientas que tienen los sistemas operativos Microsoft que permiten generar una copia completa del sistema operativo y poder recuperarlo ante alguna falla. Entonces, si tenemos algún problema por alguna mala instalación, por alguna mala configuración, podríamos volver a recuperar, ¿cierto?, esa copia de seguridad y nos dejaría el equipo en un estado anterior, ¿ya? Entonces saca bastante de apuro cuando tenemos que hacer, por ejemplo, una reparación de un sistema operativo que fue dañado por un controlador mal instalado, ¿cierto?, por una infección en el equipo, por la pérdida de algún archivo, ¿ya? Y además de ello, la copia de seguridad también nos podría servir para la siguiente tarea. Supongamos que tenemos un laboratorio de computadora donde todas las máquinas son iguales, donde todas tienen las mismas características y necesito instalarlo, el sistema operativo en todos los equipos. Para ello, ¿cierto?, haría una copia de seguridad de un equipo completa con todos los software que tiene instalado, todos los drivers instalados, y lo que haría esa copia de seguridad después sería replicarla en los demás PC. De esa forma haría una instalación y el resto la replicaría en la red completa. Y en vez de instalar un equipo uno por uno, ¿cierto?, hago una copia y esa la replico en todos los PC. La única característica que debemos considerar es que los equipos, los cuales voy a hacer la copia, en la que voy a restaurar esa copia, tienen que ser exactamente iguales que los otros, ¿ya? ¿Igual en qué sentido? Que tienen que tener el mismo tipo de hardware, ¿cierto?, el mismo modelo de placa, el mismo modelo de disco duro, ¿cierto?, el mismo tipo de procesador. Esa es la única, ¿cierto?, exigencia. Hoy en día, cuando ustedes ven un laboratorio computacional, se dan cuenta que los equipos son todos iguales, ¿ya? Ahí se podría aplicar. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer nosotros es una copia del equipo 2. Vamos a hacer una copia y vamos a hacer que esa copia de seguridad se almacene en el equipo 1, en el disco que fue compartido en red, en el disco Z. Entonces, la copia de seguridad, ¿cierto?, la vamos a hacer en el equipo 2 y la vamos a respaldar en el equipo 1. Entonces, para ello, ¿cierto?, en el equipo 2 necesitamos levantar las herramientas que tiene de copias de seguridad y de restauración. ¿Ya? La ejecutamos simplemente en el buscador y ahí abre una herramienta que se llama copias de seguridad y restauración. ¿Ya? Copias de seguridad es para hacer el respaldo y restauración es para recuperar el respaldo. Entonces buscamos copias de seguridad y restauración. Esta herramienta está presente en los sistemas operativos Windows desde Windows 7 hacia arriba. Por lo tanto, lo podríamos aplicar en Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10. ¿Ya? Entonces aquí nos pregunta, ¿cierto?, en las copias de seguridad, crear una imagen de sistema. ¿Ya? Una imagen de sistema significa hacer una instantánea de cómo está el equipo en este momento y generar una copia, igual, cómo está, con todo lo que tenga instalado. Por eso es importante cuando hagan una copia o una imagen de sistema, preocúpense que el equipo cuando esté en las mejores condiciones, cuando tenga todos los sistemas funcionando ok, ¿cierto?, esté los programas instalados, esté optimizado, ahí hacemos la copia, ¿ya? Y esa copia la guardamos en una ubicación remota. Esta ubicación remota puede ser un disco de otro equipo o podría ser un disco externo, ¿ya? Y así usted tiene una recuperación en caso de falla.
Entonces vuelvo a repetir el paso. En este caso, la copia se va a hacer y se va a almacenar en el otro equipo. ¿Ya? Nunca una copia se guarda en el mismo dispositivo. ¿Ya? Nunca una copia se guarda en el mismo equipo. ¿Qué problema habría si la guardo en el mismo equipo? Se puede borrar. Claro, si guardo la copia de seguridad en el mismo equipo y el equipo después no puedo arrancar, la copia está guardada dentro. Entonces, claro, no tendría lógica almacenar un respaldo dentro del mismo. Siempre los respaldos, ¿cierto? Ustedes acostúmbrense como una buena práctica a hacerlo en otro lugar. En este caso lo hago en otro equipo o lo haría en un disco externo, ¿cierto? Una copia de seguridad. ¿Ya? Las copias de seguridad tienen que, ojo, tienen que mantenerse con el mismo sistema operativo. Es decir, si yo hago esta copia de seguridad en el Windows 7, no la puedo levantar en un equipo que tuviese Windows 8, ¿cierto? No, tiene que ser un equipo de las mismas características. Ya. Entonces, para hacer la copia de seguridad, levantamos la herramienta copia de seguridad. Vamos a crear una imagen de sistema. Recuerden que la imagen de sistema es la instantánea del equipo como está. ¿Ya? Y cuando levantamos el asistente, me dice ¿dónde desea guardar la copia de seguridad? ¿Ya? Las siguientes opciones me preguntan un disco duro, ¿ya? Pero se refiere a un disco duro externo. ¿Ya? Un disco duro externo de la máquina. Como este equipo, ¿cierto? No tiene un disco duro externo, pero sí puede buscar a un disco duro en la red. Que en este caso lo que vamos a buscar ahí es la unidad Z que está en el otro dispositivo. Entonces para ello, ¿cierto? Le debo indicar la ruta donde vamos a almacenar esa imagen o esa instantánea. Entonces le digo en otra ubicación, ¿ya? En otra ubicación de la red. ¿Ya? Entonces debo dar la ruta completa. ¿Cuál es la ruta? La ruta significa asignarla con 2 backslash, luego la dirección IP del equipo en el que voy a almacenar, que sería el 192.168.110. Ahí hago un ipconfig para asegurarme. Si no estoy seguro, hago un ipconfig, ¿ya? Y veo que esa es la dirección. Entonces, 192.168.110 y Z, que representa la unidad. Entonces ahí le digo, guárdese en esa unidad remota. ¿Ya? Y luego me pide el nombre de usuario y la contraseña del equipo en donde voy a almacenar, que vendría siendo el equipo 1. ¿Ya? El equipo 1. Entonces ahí usted ocupa una cuenta que tenga creada y que tenga permisos de administrador. Entonces necesitamos para hacer la copia, ¿cierto? La imagen de recuperación, la dirección del equipo donde voy a almacenar, la ruta, debe haber existido un disco compartido, lo hicimos la semana anterior, y una cuenta de usuario del equipo donde voy a almacenar. De ahí le digo aceptar. Entonces ahí me pregunta, me da una advertencia en la cual me dice, ¿cierto?, que se va a crear una copia en esa ubicación. ¿Ya? Es importante que la ubicación donde van a hacer la copia tenga el espacio disponible, tenga espacio libre. En este caso voy a borrar todo lo que tenía, ¿cierto?, para asegurarme que tenga el espacio suficiente para hacer la copia. Entonces ahí le digo siguiente. ¿Ya? Me va a decir, la copia de seguridad puede ocupar hasta 6 GB, que aproximadamente lo que tiene el sistema operativo en este momento. Recuerden que entre más cosas le instalan al equipo, más tamaño tiene. ¿Cierto? Una copia de seguridad podría ser de 20 GB, 25, si tienen muchos programas instalados, si tienen muchos archivos también. En realidad, como esta máquina está casi vacía, no es mucho lo que va a copiar. Dice 6 GB, y si yo reviso el espacio disponible en el disco remoto, tengo 9 GB, así que por lo menos cae la copia. ¿Ya? No habría problema. Caería la copia. Entonces ahí, ¿cierto?, estaríamos en condiciones de inicializar la copia. ¿Qué va a copiar? Me dice, va a copiar todo el disco C y toda la partición de sistema ¿cierto?, reservada. Por lo tanto, se lleva todo lo que tenga el equipo. De ahí inicio la copia. Entonces empieza a generar la copia y la copia se empieza a hacer en el disco Z.
¿Ya? Lo primero que empieza a hacer para preparar la copia, recopila los archivos, recopila las configuraciones y luego de ello, ¿cierto?, genera una copia en el disco remoto. Entonces ahí lo dejamos unos minutos trabajando. La copia se hace y se genera el archivo de respaldo. Crea una carpeta que se llama Windows Image Backup, que es donde está generando el respaldo completo o la instantánea del otro equipo. Ahí lo dejamos haciendo mientras. Entiendo tu dolor. ¿Qué hice? Acabo de hacerlo total. Qué bacán. ¿Qué puede hacer? No puedes regresar directamente de la hora que... Una máquina, dentro de una máquina, dentro de una máquina. Ya. Recuerden, la copia se hace en el equipo, ¿cierto?, que no tiene el disco compartido. Y la copia la guardan en el disco compartido de la otra máquina. Mira, lo vamos a hacer más sencillo para que no te complique. Es la ruta más fácil para hacer la restauración. ¿Ya? Esto es cuando ya terminen la copia de seguridad, ¿cierto? Se hizo la copia, se guardó en otro disco, en otro equipo, ¿cierto? Sí. Es un archivo que dice Windows Backup y crea la fecha y hora. O fecha y hora que se hizo. Por eso es importante también tener la hora correcta en los PC. Ya. Este es el equipo que hizo la copia y este es el equipo donde se guardó la copia, ¿ya? Que es el equipo que está acá. Lo guardé en una ruta distinta, incluso, ¿cierto?, crea una carpeta donde está el nombre del equipo y fecha hora de la copia, ¿sí? Entonces, yo tenía este equipo y este tuvo una falla. Tuve un problema con controladores, tuve un problema con archivos, perdí información, algo pasó. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Recuperar, ¿cierto?, al momento de cuando hice esa copia, ¿cierto? Volver a esa copia anterior. Jóvenes, para que pongan atención, esto está igual registrado en el video. Entonces, si hace un rato atrás hice copia de seguridad, ahora le digo restaurar la copia de seguridad. De hecho, cuando yo escribo copia de seguridad, aparecen varias herramientas. Y ahí está, restaurar, dice, datos o archivos o equipos desde copia de seguridad. ¿Ya? Que esto es más automatizado. ¿Ya? Se abre esta herramienta y elijo recuperar la configuración del sistema o el equipo. ¿Ya? Y ahí tengo como opción avanzada lo siguiente. Mira, yo puedo hacer, dice, usar una imagen del sistema creada previamente para recuperar el equipo, o me dice reinstalar Windows. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Si yo le digo reinstalar Windows, me guarda los archivos, por ejemplo, me recupera los archivos que yo tenía perdidos, mis carpetas personales, pero me desinstala todos los programas que tenía. Me deja una copia limpia, pero con los archivos. En cambio, si le digo usar una imagen del sistema creado, me lo recupera tanto los archivos como los programas que tenía. ¿Ya? Son las dos opciones. Entonces le digo, ¿cierto? Vuelvo atrás, se queda seleccionado ahí, vuelvo atrás, y ahora le digo abrir y restaurar sistema. Por eso es importante que aquí el que esté marcado o seleccionado con azul, cuando paso el mouse, es el que queda elegible. ¿Ya? Claro, cuando queda en azul. Si yo le digo reinstalar Windows, me recupero los archivos, pero me pierdo todos los programas. Si le digo usar imagen del sistema creada previamente, me recupero los archivos y me recupero los programas. Ahí vuelvo y le digo abrir y restaurar sistema. ¿Ya?
abrir restaurar sistema. Y ahí me dice, restaura los archivos y restaura también los programas que tenía. Siguiente. Y ahí encontró la fecha y hora que le hicimos. ¿Qué copia va a ser? La que guardamos en el otro equipo. Ahí está automático, no tienes que buscar ruta ni nada para no confundirte. ¿Ya? Y ahí, siguiente. Y me dice que se va a recuperar todo al disco C, incluyendo los sistemas, los programas y los archivos. Y finalizo. De ahí lo dejo recuperando. ¿A dónde va a ir a buscar la copia? Al otro equipo. ¿Y él lo detecta igual? Porque ya está asociado, por eso. Ya está registrado cuando hicimos la copia y sabe dónde tiene que ir a buscarla. Si el otro equipo, el problema está, si esta otra máquina está apagada, me va a dar un error cuando quiero hacer la restauración. ¿Cierto? Por eso tiene que estar encendido el equipo donde dice la copia. Ahí pasó porque lo encontró. Tenemos un problema. Entonces me va a reiniciar el equipo y va a estar como estaba en el momento que hicimos la copia. Por eso yo hice una carpeta, borrar archivos para recuperar todo. Hay dos opciones, me decía recuperar el sistema o recuperar todo. Yo prefiero recuperar todo. Y ahí está, mira, recuperando, dice, si restauro los archivos y configuración de Windows. Ahí está buscando en este equipo la copia. ¿Cuánto se puede demorar? Depende del tamaño de la copia y lo que teníamos. Entonces mira, hago la restauración, yo he hecho una carpeta, ya no está. Porque esa carpeta la hice después de hacer la copia de seguridad. De ahí dice, se restauró el sistema, se restauró a como estaba antes. ¿Y dónde lo va a buscar? Acá. Lo va a buscar al otro equipo. Pues este equipo tiene que estar encendido, eso sí. ¿Dónde se pueden hacer las copias de seguridad? ¿En otro equipo o en un disco externo?